médica, soy médica terapista, estoy en la cátedra de medicina interna, me van a encontrar en diagnóstico por imágenes y nos vamos a encontrar de nuevo el año que viene en la PFO, ¿sí? Así que bueno, y seguramente en el final de carrera también. Hoy vamos a empezar con todo el tema del aparato renal. Hoy largamos nosotros con glomerulopatías, tanto primarias como secundarias, ¿sí? Así que bueno, el tema es medio largo, es medio no, es tedioso entero, es un tema que a mí me gusta mucho. Cuando uno lo entiende y puede comprenderlo y llegas a saber todo lo que puede pasar dentro de, de estas patologías, es algo muy lindo, ¿no? Y que a veces uno no las diagnostica o son subdiagnosticadas porque no es una entidad común, no son entidades que uno esté pensando todo el tiempo de que esta enfermedad puede suceder, entonces no es lo más frecuente que hay, ¿sí? No porque no las haya, sino que me parece que hay muchas veces que nosotros las subdiagnosticamos, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Qué son las, saben qué? No estoy viendo, espérenme un cachis, tener que apagar esto. Bueno, cualquier cosa ustedes me hablan, ¿sí? No hay problema. No, esto tiene una animación, pero mi compu bueno, no lo puedo hacer, no importa. ¿Qué son las glomerulopatías o a qué nos referimos cuando decimos el término glomerulopatías? Ustedes saben que todo aquello que termina en patía, vamos a decirlo, significa que es algo patológico, ¿sí? Entonces significa que esto son todas aquellas enfermedades que van a afectar tanto la función como la estructura del glomérulo renal. El término, las tubulopatías, las vamos a estudiar en otra clase, en otro apartado, no las vamos a ver hoy porque es otra parte del... el túbulo tiene otras enfermedades, entonces no las vamos a ver hoy, sino que lo vemos en otra clase, ¿sí? Hoy nos vamos a dedicar a ver todo aquello que afecte la estructura y la función del glomérulo. Estas glomerulopatías son, la verdad que son enfermedades muy heterogéneas, son de difícil, la evolución es difícil, tienen diferentes, pueden ser agudas, subagudas o crónicas, las manifestaciones clínicas también, de acuerdo a su evolución van a ir cambiando, y las vamos a separar en primarias y secundarias. Las primarias son todas aquellas que van a llevar a la falla del glomérulo, ¿sí? Y las secundarias, que no están asociadas a una enfermedad de base en el paciente, y las secundarias son las que sí están asociadas a otros trastornos, por lo general pueden ser autoinmunes o inmunitarios en el paciente. ¿Sí? Ahora las vamos a ver en un ratito a todas. Bueno, esto es a modo de recuerdo, cómo está formada la estructura glomerular, eso ustedes se lo acuerdan. Yo después se la subo a la clase, así que ustedes no se preocupen por copiar, ¿sí? Yo no tengo problema, yo subo todo al campus. ¿Cómo se van a presentar estos pacientes con enfermedad glomerular? Vamos a decir que estos pacientes pueden presentarse típicamente con 3 formas clínicas. Pueden tener una proteinuria aislada, o sea, que tengan la proteinuria sin que sea un rango nefrótico. Ya van a ver a qué significa, lo mismo ahora lo vamos a nombrar. Van a tener o pueden tener hematuria persistente o recidivante, o sea, que tenga periodos donde no tiene la hematuria, o pueden presentarse directamente con un síndrome nefrótico, o sea, con la pérdida de proteínas por la orina. Cuando decimos que hay una proteinuria aislada, ¿sí? Es una proteinuria que puede producirse por exceso de la producción, por disfunción del túbulo o por disfunción glomerular, como lo es en este caso, ¿sí? Pero no llega a un rango nefrótico de pérdidas de proteína por la orina. Lo otro que puede pasar es que el paciente se presente con una hematuria persistente o recidivante, que significa que el paciente va a tener... Hay un teléfono abierto, chicos.
Hay un teléfono que suena o algún micrófono que hace ruido. ¿Pueden fijarse? Bueno, el paciente va a presentarse con una cantidad o con mayor cantidad de hematíes en la orina. Esos hematíes, esa hematuria puede estar presente en algunos ciclos, o sea, ser recidivante, o ser persistente, estar permanentemente el paciente con la hematuria. Y lo otro que puede ocurrir es que el paciente tenga una proteinuria de rango nefrótico y presentarse directamente con las pérdidas de proteínas por la orina, que va a ser mayor a 3 gramos por día en el adulto y a 40 miligramos hora en los niños. ¿Cómo se presenta? El síndrome nefrótico también tenemos toda una clase, ¿sí? El cual vamos a hablar de esto, pero la clínica del síndrome nefrótico, se va a presentar por edema, proteinuria, por supuesto, e hiperlipidemia. Y hipoproteinemia o hipoalbuminemia en la sangre, ¿no? Entonces, nos vamos a encargar primero de todas estas glomerulopatías o todas las enfermedades glomerulares primarias, o sea, son las que afectan directamente al glomérulo y no hay una enfermedad que se manifiesten acompañando a esa enfermedad. Por eso le llamamos primarias, porque son primarias del glomérulo, ¿sí? Es difícil por ahí tratar de clasificarlas, ¿no? Clasificar las glomerulopatías es medio difícil, así que se hizo una clasificación, ustedes la van a encontrar en Farrera o en el Harrison, que es de donde uno toma para esta clasificación, donde las van a clasificar no en un solo grupo, sino que para tratar de hacer un poco homogéneo el grupo, ya que son patologías muy heterogéneas, las vamos a clasificar de esta forma. De acuerdo a los datos evolutivos, que van a ser aguda, subaguda y crónica, de acuerdo a los datos histológicos, o sea, el depósito que tenga el glomérulo, que puede ser complemento, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, dependiendo de lo que esté depositado en el glomérulo. Los cambios, los datos clínicos que tengamos de la glomerulopatía, ¿sí? Entonces, vamos a decir que las glomerulopatías, según su evolución, pueden ser agudas, que es la patología que comienza en un momento concreto. Habitualmente el paciente recuerda hasta el día y el momento de inicio de los síntomas, ¿sí? Este tipo de glomerulopatías o de enfermedad glomerular aguda se puede presentar o va a cursar con hematuria, proteinuria, edemas, hipertensión arterial y puede cursar también con insuficiencia renal aguda. Que si uno no hace diagnóstico de esta patología de forma temprana, muchas veces los pacientes llegan hasta necesitar la terapia de reemplazo de su función renal o hemodiálisis, ¿sí? La forma subaguda es el paciente que suele tener un comienzo un poquito más insidioso, menos claro, pero en realidad va a tener un deterioro de la función renal que le va a llevar semanas o meses, no mucho más de eso. Y la forma crónica, donde va a atender que el paciente tiende a la cronicidad durante años, suele cursar con hematuria, con proteinuria, con hipertensión arterial y con insuficiencia renal y daño renal instaurado a lo largo de los años, ¿sí? Muy bien. Denme. Ahí estamos. Perfecto. Estas diapos tenían una animación, pero bueno, no se pueden colocar acá. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las patologías, o sea, las glomerulopatías agudas, o sea, la clasificación evolutiva? ¿Quién vamos a meter dentro de la clasificación evolutiva?
En las agudas vamos a tener la glomerulonefritis postestreptocóxica, que es la más común, la glomerulonefritis rápidamente progresiva y la postinfecciosa que no es streptocóxica, como lo es, por ejemplo, la glomerulonefritis relacionada con eh, las endocarditis, perdón, no me salía, con las endocarditis, por ejemplo. Hay otras más que pueden ocurrir con otros gérmenes que también pueden producir lo mismo, que son por depósitos de inmunocomplejos. Las de curso subagudo o crónico, que vamos a tener la glomerulonefritis a cambios mínimos, la focal, la membranosa, mesangial, membranoproliferativa o mesangio capilar. No se hagan un rollo con esto porque ya van a ver que es muy fácil ahora clasificarlas. Ya vamos a hacer una clasificación más cortita, sino para que sepan cuáles son las agudas y las de subagudo o curso subagudo o crónico. No se hagan un rollo. Según su clasificación histológica, las vamos a separar en proliferativas y no proliferativas, ¿sí? Dentro de las proliferativas vamos a tener mesangial, la mesangial a depósitos de IgA e IgM, membranoproliferativa y la postestreptocóxica, ¿sí? ¿Ven que se repiten? Todas se van repitiendo. Dentro de las no proliferativas, o sea, las que no aumentan el número de células dentro del glomérulo, a cambios mínimos, focal y segmentaria, y la membranosa o extramembranosa, ¿sí? De acuerdo al depósito de inmunocomplejo que tengan, las vamos a dividir en tres. En las que no hay depósito, en el glomérulo, vamos a tener cambios mínimos, focal y segmentaria, y la extracapilar. Donde hay formación intrarrenal de complejo antígeno-anticuerpo, vamos a tener la extracapilar tipo 1, que es la enfermedad de Gutt-Pasteur. La deben haber sentido nombrar en otras enfermedades a esta entidad clínica, como por ejemplo en la hipertensión arterial, en las enfermedades pulmonares que cursan con hemoptisis, porque esta enfermedad tiene compromiso renal y compromiso del pulmón. Y luego vamos a tener aquellas que tienen atrapamiento glomerular de inmunocomplejos, donde vamos a tener endocapilar, extracapilar tipo 2, membrano proliferativa, mesangial y ninguna otra. Entonces, no es tanto, no es tanto. Vamos con la clasificación clínica. Yo creo que esta es la parte más fácil. La clasificación clínica que vamos a hacer son los pacientes que tienen la combinación de hematuria, puede ser macro o microscópica, proteinuria, que puede ser con rango nefrótico o sin rango nefrótico. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho al principio de la clase? Pueden tener proteinuria sin rango nefrótico, y la hipertensión arterial, seguido de la insuficiencia renal que puede llevar a esta enfermedad al paciente. Muy bien, entonces, de acuerdo a los datos clínicos, dependiendo de cuál sea, ¿sí? Vamos a tener alteraciones urinarias que pueden llegar a ser asintomáticas porque el paciente no sabe que está perdiendo proteínas por la orina. O sea, el paciente a veces puede consultar por edema, por ejemplo, por hipertensión arterial, pero no le va a ir a decir tengo pérdida de proteínas por la orina o tengo proteinuria, ¿sí? La hematuria macroscópica es otro dato clínico que lo va a llevar al paciente a la consulta, no así cuando puede ser hasta un hallazgo encontrar hematuria microscópica, que a eso lo vamos a ver directamente en un análisis de orina, ¿sí? Muy bien, esto ustedes ya lo saben, el rango nefrótico, más de 3 gramos por día, el síndrome nefrítico, que va a estar caracterizado por
la presencia de la hematuria e hipertensión arterial. Muy bien, vamos a ver qué es lo que puede depositarse en el glomérulo y dónde puede depositarse, ¿sí? Los depósitos inmunitarios en el glomérulo pueden estar en el mesangio, en las células subendoteliales del glomérulo, pueden ser intramembranosos o pueden ser subepiteliales. Si ustedes lo leen así, parece todo un tema, pero si uno lo lee, ya sabemos a dónde tiene depósitos de sustancias el glomérulo, ya sabemos de qué patología se está hablando, ¿sí? ¿Qué es lo otro que puede suceder? Que tenga proliferación celular. Dijimos que la proliferación celular podía tener 3 elementos, que sean células endoteliales, células mesangiales o células epiteliales que tengan proliferados ese glomérulo. Y lo otro que vamos a tener en cuenta, si tiene infiltración leucocitaria, que por lo general está presente en las glomerulonefritis agudas, como las post-estreptocóxicas, o en algunas no, o sea, agudas, pero no post-estreptocóxicas, como les dije recién, dadas por algún otro germen que también pueden ser gram positivos, ¿sí? Como lo es el estáfilo en las endocarditis. Lo otro que puede suceder es el engrosamiento de la membrana basal glomerular y por último va a haber hialinización y esclerosis de la membrana basal del glomérulo. Acá cuando llegamos a esto y tenemos muy poco para hacer, ¿sí? Por lo general el paciente que llega acá en este estado, ya con esclerosis glomerular, es muy difícil regresar hacia atrás, ¿no? Acá ya casi llegan casi todos en diálisis, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos a empezar por cada una de estas entidades que ya sabemos a dónde las vamos a englobar. Muy bien, a ver si me prestaron atención. Vamos a ver. Esto no se mueve, esto tenía una animación, ya les dije, pero no se mueve. Muy bien, glomerulonefritis post-estreptocóxica. Si yo se las nombro así, ¿dónde las vamos a clasificar? Aguda. Muy bien, según el tiempo de evolución, en agudas. Según el depósito que tenga. Infiltrado leucocitario. Infiltrado leucocitario y puede tener también inmunocomplejo. Perfecto. ¿Y de acuerdo al tratamiento que le vamos a dar? ¿O de acuerdo a la presentación clínica, mejor dicho? ¿Qué puede tener? ¿Se acuerdan lo que hacía el estreptococo? ¿A dónde se metía? ¿Se acuerdan del estreptococo beta hemolítico? Faringitis. Muy bien. La faringitis. Muy bien. Pero lo mismo ya me dejaron felices porque algo atendieron. Algo me parece que me han atendido. Entonces, ¿qué podemos decir de la glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica? Que esto se produce por un germen que se llama estreptococo beta hemolítico. Esto es un germen que por lo general, como ya dijo su compañero, ataca la faringe, va a producir una faringitis aguda. Se produce más en niños y por lo general, ¿sí?, lo vamos a diagnosticar de esta forma. Por la faringitis, las lesiones dentro de la amígdala, perdón, no me salió la palabra, o de esta forma, ¿se acuerdan cómo se llama esta enfermedad en los niñitos? Que son por lo general los niñitos chiquititos. ¿Erisipela? No, el erisipela es en las piernas, en la gente más bien grande. Parecido. Escarlatina. Escarlatina. La escarlatina es una complicación del beta hemolítico, que es en la piel. Este es otro germen, ¿se acuerdan cómo se llama esto? Que cuando el bebé se toca los deditos, donde él se toca, se va contagiando, se va llevando el germen, la bacteria. ¿Varicela? No.
bacteria. ¿Rociola? No, rociola es sifilítica. Esto se llama impétigo, ¿se acuerdan del impétigo? Y la costra melicérica, después búsquenlo, ¿sí? Es muy común en los bebés, en los chiquititos, ¿sí? ¿No? También puede ser que se llama pioderma. Pioderma, no la gangrenosa, porque la pioderma gangrenosa es por pseudomonas. Perdón. Muy bien, seguimos. Bueno, pero veo que están muy bien, muy atentos. Bueno, esto es un pequeño cuadrito para que ustedes lo tengan, es todo lo mismo que hemos hablado hasta ahora, ¿sí? Yo después se los paso en la clase. Entonces, ¿cómo va a ser la patogenia de esta enfermedad? Se va a producir el proceso infeccioso, va a haber una respuesta inmunológica. Por lo general, la respuesta inmunológica puede ser de diferentes maneras, ustedes ya lo saben. Va a haber depósito de inmunocomplejos y va a haber activación de la... ¿Qué le pasó? De la inmunidad celular, ¿sí? Bueno, como ya dijimos, va a estar asociada a la infección por el estreptococo, ¿sí? Por algo se llama post-estreptocóxica, y clínicamente se va a presentar por hematuria, proteinuria, oliguria con insuficiencia renal e hipertensión arterial. Y el depósito que por lo general vamos a encontrar a nivel del glomérulo es C3, o sea, el complemento, depósito de complemento C3. Si uno mide en sangre, nosotros a esta fracción del complemento podemos medirla en el laboratorio. Si uno mide la fracción esta del complemento, por supuesto que si hay muchos depósitos va a ser baja, va a haber hipocomplementemia. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el microscopio óptico? Proliferación difusa de células. En la inmunofluorescencia, depósitos de C3 e inmunoglobulina G, y en el microscopio electrónico, como habíamos dicho, los depósitos van a ser subepiteliales. Bueno, esto la verdad es que es más anatomía patológica, ¿sí? Estudios complementarios, ¿qué le vamos a pedir a este paciente? Necesitamos saber si tiene pérdida de proteínas por la orina, por supuesto que vamos a pedir proteinuria, vamos a pedir orina completa, vamos a ver si tiene hematíes en la orina, y se puede hacer el hisopado faríngeo para ver si hay germen todavía, estreptococo en las fauces. Como dijimos hace un rato, la fracción C3 del complemento va a ser bajo, y eso nos acerca también al diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, ¿qué cuadro clínico vamos a encontrar? Una insuficiencia renal en el paciente que previamente tenía una función renal normal. Puede haber síndrome nefrítico, o sea, el paciente va a tener hematuria y alteración de la función renal. Una infección reciente que puede ser el impétigo o la faringitis. La fracción C3 del complemento va a estar baja y la evolución por lo general favorable. ¿Qué puede suceder? Que un 1% de los pacientes, o sea, una porción muy pequeña de los pacientes tenga una evolución fulminante, y que el 2% de los pacientes puedan ir hacia la cronicidad del cuadro renal. No es lo más frecuente, es muy poco. Muy bien. Tratamiento, bueno, reposo y antibióticos, por supuesto. El antibiótico que vamos a preferir van a ser las penicilinas, o si necesitamos darle por vía oral, le podemos dar amoxicilina o ampicilina también. Cualquiera que contenga penicilinas, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar a otra entidad que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Sí. Profe, disculpe, decime. ¿Y si es alérgico a la penicilina? Clinda le podemos dar, Clinda o Claritro. Bien, gracias. ¿Sí? Buena pregunta. Muy bien, porque ahora cada vez hay más alérgicos a las penicilinas, ¿vieron?
Muy bien, le puedo dar claritromicina por vía oral, 500 miligramos cada 12 horas. Puedo dar clindamicina, también se puede dar vía oral o endovenosa. Yo no les daría esas dos, iría por esas dos opciones, ¿sí? Muy bien, ¿qué pasa con esta otra entidad? La glomerulonefritis rápidamente progresiva o evolutiva, puede presentarse de 3 formas clínicas. Bueno. Puede haber una primaria, una secundaria o una enfermedad sobreañadida. Entonces, vamos a decir que esto está muy largo. Estos 3 tipos vamos a tener la primaria o la mediada por anticuerpos. Vamos a tener anticuerpos que van a estar dirigidos hacia la membrana basal del glomérulo. Una de las características de esta enfermedad es que se presenta en pacientes más bien jóvenes, segunda, o sea, 20 a los 30 años, es más frecuente en varones y a menudo puede estar asociada, como habíamos dicho, a la hemorragia pulmonar o a la hemoptisis, que es siempre que ocurra eso, hay que estudiar el síndrome de Gould-Pasteur. Si se produce entre los 60 a 70 años, es más frecuente en mujeres y por lo general se encuentra limitado el riñón, o sea, no va a tener la afección pulmonar. La de tipo 2 es mediada por anticuerpos, es más frecuente en niños, y vamos a tener la tipo 3, o se llama pausa inmune. En realidad yo no le puse los nombres, pero significa que tiene como una pausa inmunológica y luego continúa con la enfermedad. Y se produce más en los pacientes adultos mayores y por lo general varones. Bueno, este es el mismo cuadrito que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, en la tipo 1 vamos a tener, dijimos, anticuerpos antimembrana basal del glomérulo y por lo general van a estar asociados al síndrome de Gould-Pasteur. En la tipo 2 vamos a tener depósitos de depósitos de inmunocomplejos, que pueden ser IgA o IgM. Acá puede haber una postinfecciosa, una sistémica o alguna asociada a otra nefropatía, y la pausa inmune no va a tener depósitos y por lo general puede estar asociada a alguna vasculitis, ¿sí? Cuando veamos vasculitis vamos a ver lo que es esto, el Wienerger, que es un tipo de vasculitis, ¿sí? Bueno, está la lesión glomerular con todo el infiltrado. Bueno, el tratamiento. El tratamiento de estos, la verdad es que este tipo de patologías son muy difíciles de tratar, por lo general las tratamos con corticoides e inmunosupresores. También puede hacerse plasmaféresis en los casos graves y donde hay mucho depósito de inmunocomplejos para tratar de sacar un poco de inmunocomplejos circulantes, ¿sí? El pronóstico no es bueno, es bastante desfavorable y por lo general los pacientes pueden llegar a la diálisis a los 6 meses de tener el diagnóstico, ¿sí? Esta no iba acá. Otra enfermedad es la glomerulonefritis a cambios mínimos. Esto se presenta también en mayor población en los niños, 80%, y un 20% en los pacientes adultos, ¿sí? Cursa con síndrome nefrótico, puede haber infecciones y puede haber trombosis de las venas, de las arterias renales, ¿sí? Así que siempre hay que buscar que no haya trombosis de las arterias renales si encontramos este tipo de cuadro clínico, ¿sí? Tratamiento de esta, por lo general, corticoides en los niños, en los adultos también vamos a hacer corticoides. Puede haber remisión completa al mes de tratamiento o entre el mes y medio de tratamiento, aunque a veces hay pacientes que lo necesitan más, que producen remisión, necesitan más tiempo para producir la remisión, ¿sí? Si el paciente no continúa activo o continúa con la glomerulopatía, también pueden hacerse, aparte del corticoide, inmunosupresores como el ciclofosfamida.
La ciclofosfamida, ustedes saben, es un inmunosupresor potente, actúa muy bien en los pacientes que tienen depósitos de inmunocomplejos, más que todo en la parte renal, pero bueno, también tiene sus contras, ¿no? Y lo otro que se está usando mucho ahora son los tratamientos con anticuerpos monoclonales del tipo biológico, como rituximab y tocilizumab, ¿sí? En los casos más graves también se puede usar ciclosporina, que es otro inmunosupresor. Muy bien. Esto ya lo hemos visto. Cómo cursan también. Muy bien. Esto también, macro y micro. Bien, vamos con otra entidad que es la glomeruloesclerosis focal. Si te dice glomeruloesclerosis focal es porque va a estar limitada a un lugar del glomérulo, ¿sí? No es difusa. A eso no me quiero referir, para que no se haga tanto lío ni tanto rollo, ¿sí? Entonces, las causas idiopáticas, o sea que no sabemos por qué se produce, y la otra causa que puede ocurrir con esto es que sea secundario a una patología de una nefropatía mesangial, o sea, donde hay crecimiento de células mesangiales del glomérulo, ¿sí? ¿Cómo va a cursar? Puede cursar con proteinuria, puede cursar de forma primaria o de forma secundaria, y si es de forma primaria, por lo general se estudia con biopsia renal. Si cursa de forma secundaria, hay que investigar la causa que lo está, o la enfermedad que lo está produciendo, ¿sí? Como por ejemplo la infección con VIH, algunas drogas tóxicas, o alguna otra glomerulopatía que la esté produciendo, ¿sí? En la anatomía patológica va a haber una esclerosis glomerular segmentaria y focal, como dice su nombre, ¿sí? Acá tienen la esclerosis, ¿sí? De esto puede haber a veces muchas causas, no se conoce, como dijimos que no se conoce justamente la causa que en realidad lo produce. Puede haber algunos factores precipitantes, como lo son la hipoxemia, la anemia de células falciformes, la obesidad, el virus del VIH, pero no tenemos a ciencia cierta algo que esté relacionado con la patología en su evolución primaria. ¿Qué características clínicas va a tener? En primer lugar, vamos a encontrar la proteinuria, puede ser en rango nefrótico o no nefrótico, la hematuria, que puede ser por lo general es macroscópica, la insuficiencia renal y la hipertensión arterial, que es más frecuente en los adultos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer tratamiento? Como la mayoría de estas patologías. Como la mayoría de estas patologías que son autoinmunes. Corticoides, si le puedo dar por vía oral, le voy a dar prednisona vía oral, 1 miligramo kilo de peso. Si tengo el paciente internado y tengo que tratarlo con corticoides, lo voy a tratar con corticoides endovenosos. Este corticoide se llama metilprednisolona. Aproximadamente para un adulto es 1 gramo por día o 30 miligramos por kilo de peso por día. Y lo otro que se puede hacer para evitar o para tratar de retrasar el daño renal es tratar también la hipertensión arterial, es tratar con IECA y con ARA al paciente para disminuir la tensión arterial, o sea, la hipertensión arterial, el daño renal y disminuir la proteinuria. Ustedes saben que los IECA disminuyen la proteinuria, por eso también se los indicamos a los pacientes que tienen glomerulopatía por diabetes. Ahora lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Bueno, esto es la lesión renal, ya la habíamos visto. Esto también. Muy bien. Vamos con casi la última, que es la glomerulopatía membranosa.
el 40% de estos pacientes que se presentan con síndromes nefróticos, o sea, tienen proteinuria mayor de 3 gramos día. Por lo general la causa es idiopática, o sea, no sabemos la causa de la glomerulopatía primaria, pero puede estar asociada a algunas neoplasias, como el CA de colon y el cáncer de páncreas, algunas infecciones, como son el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, algunos fármacos, como lo son los AINES, cuando veamos tubulopatías lo vamos a volver a ver, y otras enfermedades, como lo son el lupus, la crioglobulinemia y, como les dije hace un ratito, la diabetes. Muy bien, esto es lo mismo que acabamos de hablar, son causas. Muy bien, ¿qué vamos a encontrar? Va a haber depósitos de inmunocomplejos en el glomérulo y en la microscopía, ¿sí? En la microscopía se va a buscar el anatomopatólogo ese depósito de inmunocomplejos. Cuadro clínico, ya lo hablamos, síndrome nefrótico, puede o no haber hematuria, puede haber insuficiencia renal, hipertensión arterial y proteinuria masiva. Tratamiento. ¿Qué le vamos a dar a estos pacientes? Como dije recién, como casi a todos, si le doy tratamiento vía oral, les voy a dar prednisona vía oral. Este tipo de glomerulopatías no es la que mejor responde a los corticoides, pero lo mismo se dan. Se da siempre asociado a ciclofosfamida. Se puede también, de acuerdo a la respuesta que tenga al inmunosupresor, a la ciclofosfamida, se puede hacer ciclosporina, que es otro inmunosupresor. El 30% de estos pacientes pueden evolucionar hacia la insuficiencia renal, el 25% pueden hacer remisión y el 10% de estos pacientes, recuerden que pueden estar asociados a algún tipo de neoplasia. Muy bien. No se está quedando una, si no me equivoco, sí. La glomerulonefritis mesangial, donde va a haber mayor producción en la inmunoglobulina A, que es lo que por lo general va a estar depositado en el glomérulo. Puede estar asociado a infecciones virales, puede estar asociado con el HLA, como por ejemplo en la enteropatía celíaca, en la espondilitis anquilosante, que es una espondilitis seronegativa, en la cirrosis hepática, en la psoriasis, el cáncer de páncreas y de colon y en algunas micosis, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Proliferación de mesangio, depósito de inmunoglobulina A y el depósito va a ser denso mesangial. ¿Qué va a haber implicado en esto? Como regla básica, aumento de la síntesis de IgA. Si hay aumento de la síntesis de IgA, va a haber depósitos de esta inmunoglobulina y va a haber también depósitos de complemento a nivel glomerular. Cuadro clínico, hematuria intermitente, proteinuria que a veces no llega al rango nefrótico y en el sedimento de orina podemos ver hematíes y cilindros hemáticos que son ni más ni menos que la representación de la hematuria en el riñón. Como verán, esta es una de las peores porque no hay un tratamiento que pueda impedir el depósito del inmunocomplejo en el riñón. Pueden usarse algunos fármacos como la bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son ni más ni menos que los IECA, y un diurético que se llama espironolactona, pero no hay algo que termine de frenar el depósito a nivel del glomérulo, ¿sí? El uso de corticoides, como veníamos viendo que era regla general, en esta patología está discutido, ¿sí? No hay un consenso de que nos diga de qué nos va a servir para esta patología.
Esta ya la vimos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ya la vimos. Muy bien. Ya sé que están mareados. Nos queda una partecita cortita de las secundarias. Es cortito porque no, las secundarias las vemos, a las glomerulopatías secundarias las vamos a ver cada una cuando veamos, por ejemplo, diabetes, volvemos a ver glomerulopatías de diabetes, en lupus vamos a volver a ver la glomerulonefritis lúpica. Entonces, más que todo es nombrarlas y hacer un acercamiento a estas patologías que son las enfermedades glomerulares secundarias a otra enfermedad, ¿sí? ¿Qué enfermedades podemos tener que produzcan dentro del glomérulo síndrome nefrótico? Las glomerulopatías. ¿Están orientados, verdad? Sigo, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, voy muy rápido, está bien, me van entendiendo. ¿Está bien? No, bien. Está bien, Bien, doctora. bien. Todo bien, profe. Estamos en las secundarias ahora. Entonces, las vamos a separar un poquito como hicimos con las primarias. Entonces, las que nos van a producir un síndrome nefrótico, o sea, las que van a tener pérdida de proteínas por la orina, vamos a tener la glomerulonefritis secundaria a la amiloidosis, ¿sí? Ustedes saben que esto es depósito anómalo de proteínas, la que cursa con la diabetes, una de las glomerulonefritis lúpicas y la que se produce por el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una gamapatía con producción monoclonal, ustedes ya saben, de la proteína de Ben-Jones, la cual no solamente produce la producción excesiva y anómala de la proteína, sino que produce insuficiencia renal. Entonces hay que tenerla muy en cuenta, ¿sí? Vamos a tener los que cursan con síndrome nefrítico e hipocomplementemia, donde vamos a tener también una de las glomerulonefritis lúpicas, la membranoproliferativa, la glomerulonefritis por crioglobulinemia. Yo no he visto nunca una en mi vida, pero bueno, hay que saber. Luego vamos a tener las que se producen por vasculitis, ¿sí? De los vasos del riñón, que van a ser la púrpura de Jolingeno, no la vamos a ver ahora, la vamos a ver más adelante, la poliarteritis nodosa, que es una vasculopatía, una vasculitis en realidad que va a afectar el riñón, lo vamos a ver en unas clases más, la enfermedad de Wegener, que también es una vasculitis, el Guttwasser, como ya lo hemos visto, y la poliangeitis microscópica. Todas estas son vasculitis. No nos vamos a dedicar el día de hoy porque hay una clase de esto, ¿sí? También la doy yo, por eso le digo que no se preocupen, porque esto lo vamos a ver cuando nos dediquemos a vasculitis, para que no se hagan rollo ahora, ¿sí? Y vamos a tener las secundarias que se producen por disproteinemias o por paraproteinemias, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que las glomerulonefritis secundarias se van a producir por depósito de inmunocomplejos o por depósito de IgG, de otro inmunocomplejo, y de complemento. ¿Cómo podemos clasificarlas? ¿Cómo podemos clasificarlas a las que son secundarias a lupus? No se hagan rollo porque esto lo vamos a volver a ver cuando veamos lupus, ¿sí? Hay distintas guías, yo les voy a subir todas las guías al campus, pero hay una guía europea y hay una guía americana. La guía europea la divide en 6 y la guía americana la divide en 5. Entonces, yo traje la clasificación más sencilla para que sea más fácil para todos. Entonces, tipo 1, o sea, glomerulonefritis lúpica tipo 1, ausencia de lesión microscópica. Tipo 2, va a haber proliferación mesangial, ¿sí? Proliferación del mesangio, de las células mesangiales del glomérulo, perdón. Tipo 3, va a haber proliferación o proliferativa focal, donde va a haber proliferación celular
en las células del glomérulo, en áreas localizadas. Por eso le decimos focal. La tipo 4 hay proliferación difusa, o sea, ya va a ser generalizada en todos los glomérulos del riñón. Y la tipo 5 o membranosa, donde va a estar afectado todo el riñón por proliferación mesangial y ocupación glomerular de los depósitos, ¿sí? Esta es una de las más difíciles como la vedette de las glomerulopatías, ¿viste? El lupus es el que más produce afección renal y por eso uno se detiene tanto a investigar la glomerulonefritis lúpica. Cuando uno puede hacer diagnósticos, la verdad que cambia la evolución del paciente. ¿Cómo va a cursar? Síndrome nefrótico, por lo cual va a tener proteinuria, hipertensión arterial, edemas, insuficiencia renal y no se olviden de que el lupus tiene un montón de manifestaciones sistémicas que pueden estar en piel, en articulaciones, en realidad una enfermedad multisistémica, entonces nos puede dar una cierta cantidad de manifestaciones que nos puede hacer sospechar y llegar al diagnóstico más rápidamente que haciéndolo por la parte solamente renal, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo que ya hemos hablado. Bueno, vamos con otra de estas secundarias que pueden producirse. Dijimos, glomerulonefritis mesangial puede darse como tratamiento corticoides, hidroxicloroquinas en el caso de que sea por el lupus. Si tiene una focal, corticoides e inmunosupresores. Si es una membranosa, vamos a dar corticoides. Y si es una proliferativa difusa, recuerden que esa es de peor pronóstico porque va a afectar todos los glomérulos renales, se van a dar dosis altas de corticoides e inmunosupresores. Bueno, esto es lo mismo que ya hemos hablado, ¿no? Tratamiento con corticoides, si se lo doy vía oral, voy a dar prednisona, 1 miligramo kilo día. Supongamos el paciente tiene 70 kilos, le voy a dar 70 miligramos por día. Si el paciente está internado o si necesito hacer dosis inmunosupresoras y altas de corticoides, voy a hacer metilprednisolona. Alrededor de 1 gramo día. El micofenolato es un inmunosupresor, ¿sí? Que también podemos usarlo y se usa mucho en la patología lúpica, las glomerulonefritis lúpicas, ¿sí? La dosis de mantenimiento de la prednisona son alrededor de entre 40 a 10 miligramos por día, va a depender de la respuesta que tenga el paciente al tratamiento. Y le vamos a dejar una dosis de mantenimiento de micofenolato y muchas veces también asociado a la aciatoprina, que también es un inmunosupresor. Eso es con respecto a la enfermedad glomerular lúpica. Vamos ahora a otra enfermedad glomerular que es muy común, que también se produce de forma secundaria por una enfermedad sistémica, que es la diabetes. Yo creo que la diabetes es otra pandemia. Es otra pandemia en los pacientes, ¿no? En todo el mundo. Y produce también mucha repercusión a nivel mundial, ¿no? Bueno, la diabetes, tercera causa de muerte en pacientes diabéticos es la insuficiencia renal. Muchas veces los pacientes no tienen manifestaciones clínicas o no consultan hasta que es a veces la forma más tardía. La búsqueda de la nefropatía diabética hay que hacerla dirigida, o sea, el paciente no va a ir a decirnos, doctora, pídame una microalbuminuria, ¿sí? Yo creo que hay que seguirlo y seguirlo al paciente de acuerdo a la evolución que vaya teniendo y hacer controles estrictos de eso para evitar la evolución hacia la nefropatía diabética. ¿Cuál es la lesión patológica que va a haber en el glomérulo?
como ustedes ya lo saben de anatomía patológica, el famoso GEN o glomeruloesclerosis diabética, que se produce una glomeruloesclerosis difusa, el glomérulo. Puede haber una glomeruloesclerosis nodular, puede haber lesiones hialinas o la pueden dar las lesiones por arteriosclerosis. Esto es el GEN, el famoso GEN o los nódulos, la famosa glomerulonefritis, la esclerosis nodular, ¿sí? Que está dentro del glomérulo. Bien, el cuadro clínico de la nefropatía diabética lo vamos a dividir como en fases, donde vamos a tener una fase preclínica, donde va a haber en una primera instancia como un aumento del filtrado glomerular del paciente, luego va a haber donde hay que buscar la microalbuminuria, hay que ir y buscarla, no la vamos a encontrar si no la pedimos, ¿sí? Y luego va a haber aumento del tamaño renal, para después entrar en una fase clínica donde va a haber proteinuria, donde hay disminución del filtrado glomerular, donde hay pérdida de proteínas y donde se produce aproximadamente el ingreso de estos pacientes a la sustitución de la función renal o la diálisis. La fase clínica de estos pacientes más o menos sigue estos estadios: síndrome nefrótico, hipertensión arterial, retinopatía, ¿sí?, asociada al cuadro clínico de su diabetes, y la glomerulonefritis con insuficiencia renal y hasta muchas veces instauración de diálisis en los pacientes. ¿Cómo se va a prevenir esta glomerulopatía del paciente diabético? Bueno, hay que tratar de tener el mejor control glucémico de los pacientes, el uso precoz de los fármacos hipoglucemiantes en los pacientes con diabetes tipo 2 y el uso precoz, obviamente, y constante de insulina en los diabéticos tipo 1, mantener una hemoglobina glicosilada menor a 6,5, control de la tensión arterial, por supuesto cambios en el estilo de vida, que serían ejercicios, control de peso, dieta saludable y abandono del hábito tabáquico, o sea, del hábito de fumar. Tratamiento de la glomerulonefritis lúpica. Bueno, en primer lugar, todos los tratamientos higiénico-dietéticos, ¿no? Luego de eso, hay que tratar de restringir las proteínas de la dieta, aproximadamente entre 0,8 a 0,6 gramos kilo día. Vamos a dar fármacos nefroprotectores, que son los IECA y los ARA. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio de la primera clase que estos dos fármacos disminuyen la proteinuria a nivel renal? Si el paciente lo necesitara y si progresa hacia la diálisis, hacer la diálisis precozmente con un filtrado glomerular. Por supuesto que si tiene menos de 30 mililitros horas hay que ir hacia la diálisis, ¿no? Y si se puede y si el paciente tiene una buena performance, llevarlo al trasplante renal, ¿sí? Ahora, por lo general, en los pacientes diabéticos tipo 1, que son los que tienen falta total de insulina, se puede hacer trasplante de renopáncreas, o sea, trasplante renal y trasplante pancreático, con lo cual el paciente muchas veces deja de usar la insulina, o sea, dejan de ser diabéticos. Muy bien, sigamos. ¿Qué otras complicaciones puede dar la nefropatía diabética? Bueno, la pielonefritis, que es la infección por gérmenes, que puede llegar a ser hasta lo más grave una pielonefritis enfisematosa, puede dar necrosis papilar, puede dar vejiga neurogénica, o puede dar un hipoaldosteronismo por el daño renal. Bien, estamos con diabetes. Vamos a ver vamos a nombrar 2 o 3 que son más raras, son
mucho menos frecuentes, la verdad que estos son mucho menos frecuentes, pero como les dije, siempre hay que pensarlas y sospecharlas, que son las disproteinemias o paraproteinemias. Son todo aquello que produce proteínas anormales. Y dentro de esto vamos a tener el mieloma múltiple, la nefropatía por depósito de cadenas ligeras, la macroglobulinemia de Waldenström, la amiloidosis renal y la crioglobulinemia, que es la que se produce por el frío. La verdad que yo no vi nunca una crioglobulinemia, pero bueno, está dentro de estas y está descrita, ¿sí? ¿Cómo se va a presentar la que se produce secundariamente al mieloma múltiple? Bueno, se va a presentar con la proteinuria de Ben-Jones en orina. Recuerden siempre que es una enfermedad hipercalcemiante, que se va a producir una nefropatía con presencia de cilindros por la cantidad de proteínas que tiene el túbulo precipitado y que por lo general el paciente llega con insuficiencia renal, aparte de la lesión ósea, ¿no? La lesión ósea también la tengo que buscar. La nefropatía por cadenas ligeras, ¿sí? También puede estar asociada al mieloma múltiple. Por lo general está asociada a las neoplasias, más que todo a los linfomas. El 40% de los pacientes no tienen un diagnóstico preciso, pero sí a veces se encuentran enfermedades sistémicas como lo son insuficiencia renal, insuficiencia hepática e insuficiencia cardíaca, ¿sí? Estas nefropatías por depósitos de globulinas, de proteínas, mejoran cuando se mejora la enfermedad de base. O sea, muchas veces el paciente cura su linfoma y deja de tener la glomerulopatía. Bien, otra de estas glomerulopatías es la macroglobulinemia de Waldenström, que es una gamapatía monoclonal con proliferación de linfoplasmática de células IgM. El tratamiento para este tipo de macroglobulinemias y de producción exagerada de proteínas es la plasmaféresis, ¿sí? Es la plasmaféresis. Y hay otras que podemos nombrar, como les dije yo, la crioglobulinemia, que se puede presentar de forma aguda, de forma como si fuera una glomerulonefritis mesangial, con depósito de complemento IgG e IgM, puede producirse con eosinofilia o puede producirse por trombosis de los capilares renales. O de forma crónica puede producir proteinuria, síndrome nefrótico, oliguria o insuficiencia renal post-exposición al frío y hipocomplementemia. Tratamiento, corticoides, inmunosupresores y muchas veces también la plasmaféresis para sacar los inmunocomplejos circulantes del paciente. Y por último, la amiloidosis. No se vuelvan locos con esto porque lo volvemos a ver en cada uno de los capítulos donde vemos este tipo de enfermedad, ¿sí? La amiloidosis, que puede estar, que es también la producción de proteínas anómalas, va a estar asociada a síndrome nefrótico, a depósitos de amiloide en los glomérulos renales, con la producción de la insuficiencia renal y de la glomerulopatía. Dijimos que hay otras patologías que son todas las vasculitis, que pueden afectar también al riñón, y estas son el Sjögren-Heller, que es una vasculitis que se produce primero con lesiones cutáneas, púrpura no trombocitopénica, puede haber poliartralgias, es más común en los niños y en los adolescentes, y puede haber por lo general también trastornos digestivos, hasta con hemorragia digestiva. ¿Cómo se va a producir? Proteinuria, hematuria, insuficiencia renal y niveles elevados de IgA. Tratamiento, corticoides, inmunosupresores, se puede hacer plasmaféresis y recordar que por lo general tiene curso benigno, pero puede ser recurrente hasta en un 40% de los pacientes.
la poliarteritis nodosa, que también es una patología vasculítica y de origen autoinmune, cursa también con dolor articular, hematuria, hipertensión arterial e insuficiencia renal, y también el tratamiento va a ser corticoides para tratar de frenar la enfermedad, tanto la enfermedad glomerular como la enfermedad vascular, ¿no? Creo que hasta acá hemos llegado. Sí. Muy bien. ¿Fue mucho rollo? ¿Muy rápido? ¿O entendieron algo? No me díganme si no volvemos a repetir. Sí, mucha información, ya lo sé. Mucha información. Sí, muchísima información, ya lo sé. Lo acorté y lo hice lo más sencillo posible porque es re tedioso, ¿sí? Profe, ¿usted va a subir la clase con el audio? Si quieren que se la suba con el audio no tengo problema, pero vamos a tener que esperar hasta mañana o pasado porque yo tengo que esperar que me lo manden. Por favor, si podría subir, ayudaría. Bueno, lo subimos con el audio, pero vamos a esperar hasta que a mí me lo manden. O sea, esto parece que vas a un lugar, no sé, a la facultad donde lo graban, lo descargan y tengo que esperar que me lo manden. ¿Sí? Sí, se puede hacer. Gracias. Gracias, doctora. Escúchenme, ahí en la plataforma les voy a dejar unos libritos para que tengan para leer, les voy a dejar los consensos, les voy a dejar el libro de vasculitis, el libro de reumato y el libro de renal para que tengan para consultar por cualquier tema. Gracias. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, creo que nos vemos en 15 días. ¿Cuándo nos vamos a cortar? En 15 ¿El miércoles días, que porque viene? la semana que viene tienen con la doctora Carla. Perfecto. Bien. O sea, ustedes tienen clase, a mí me van a ver en 15 días, ¿sí? Nos vemos con tubulopatías. Bueno, doctora. No va a ser tan Gracias. Gracias. Te lo Hasta luego, profe. doctora. Gracias.